es una parte de las matemáticas aplicada. O sea que no es una parte teórica, no es para hacer grandes demostraciones. Las demostraciones vienen de parte de los usuarios. Los usuarios son los que dicen que la función demanda es la función que va hacia abajo y la oferta es la función que va hacia arriba. Entonces, el tratamiento de esas funciones es el encomendado a el cálculo. Elementos de las funciones. En general, hablamos de funciones cuando si tenemos dos variables, dos cantidades que varían, que pueden variar en el tiempo, el valor de una de las variables en muchas relaciones depende de la otra, ¿no? Como en este caso. Si la una es muy alta, la otra es muy baja, si la otra es muy baja, la otra es muy alta. Entonces, por ejemplo, dice, esto que se ve mucho más fácilmente, dice, el volumen de una pelota depende del tamaño de la pelota. O sea, que el volumen depende del diámetro de la pelota, ¿no? Mientras más chico, menor el volumen, una dependencia directa. El impuesto al valor agregado, lo que pagamos a impuestos internos, es más alto y depende del precio, es más alto o más bajo dependiendo del precio de venta del bien que hayamos comprado. Entonces también hay una dependencia entre esas dos variables, el precio de venta y el IVA. La distancia que un automóvil recorre en un cierto tiempo depende de su velocidad. Entonces dos cantidades, distancia recorrida y velocidad, la una depende de la otra. Distancia recorrida depende de la velocidad. La presión de un gas en una garrafa depende de su temperatura. Mientras más alta la temperatura del gas, mayor va a ser la presión dentro de la garrafa. El área de un círculo depende de su radio. Entonces, aquí dice el área del círculo, si la llamamos A, y el radio lo llamamos R, y dice la relación va a estar dada por A igual pi por R al cuadrado, que es algo que ya conocemos del colegio, ¿no? El área de un círculo es pi por R al cuadrado. Si consideramos que el radio tiene que ser positivo, porque no hay radios negativos, ¿no? Entonces podemos escoger libremente el valor de R entre los números del conjunto de los números reales positivos. O sea que no puede ser un número, puede ser cualquier número, pero no negativo. Entonces va a estar entre los reales positivos o entre los reales no negativos. Porque si no está, si es una muy, muy pequeñita, el radio va a ser 0 y va a ser un punto, y su área va a ser también igual a 0. Entonces, el conjunto de los números reales positivos más el 0 va a ser el dominio. O sea, va a conformar los valores que puede tomar el radio. A esos valores que puede tomar el radio le llamamos el dominio de la función. El valor de A va a depender entonces de R y decimos que es una variable dependiente. Entonces A va a ser variable dependiente y R, si nosotros hacemos más grande o más chico el radio, va a ser la variable independiente. Decimos también que el conjunto de cuyos números podemos escoger el valor de R se llama el dominio de la función, que es que decíamos que puede ser solamente los reales positivos y el 0. ¿No? Porque un radio negativo no significaría nada, no tiene ningún significado. De manera que el radio puede tomar solamente valores o 0 o mayores que 0. Entonces, esos números que puede tomar, esos valores que puede tomar el radio, le llamamos el dominio de la función. Entonces, si en general gráficamente se puede representar una función así, dice el conjunto de partida, el conjunto A, va a ser una relación entre los elementos del conjunto A y del conjunto B. Entonces, el conjunto A se llama el conjunto de partida y el conjunto B, donde están los elementos relacionados, se llama el conjunto de llegada o codominio. Entonces, una función del conjunto A en el conjunto B es tal que para todos los elementos que están en el conjunto A tienen su imagen, o sea, tienen un elemento con el que están relacionados en el conjunto B. Entonces dice, para todo
A minúscula perteneciente al conjunto A mayúscula, existe B minúscula que pertenece al conjunto B, tal que el par ordenado A, B pertenece a F. ¿Ya? Entonces esa sería la relación que existe y decimos entonces, esta es la condición para que se pueda llamar una función, esta es la condición de existencia de imagen. Cada elemento del conjunto de partida tiene que tener una imagen en el conjunto de llegada. Eso está expresado aquí. Cada elemento del conjunto de partida tiene que tener un elemento en el conjunto de llegada. Y el segundo dice que ese elemento en el conjunto de llegada debe ser solo uno, que no puede haber varios elementos relacionados con A. Entonces, que si hubieran dos puntos, dos pares ordenados que pertenezcan a la función F y tal que la primera componente fuera A con B1 y el otro se fuera A con B2, entonces B1 y B2 tendrían que ser iguales. Eso se llama la unicidad de imagen. Entonces, gráficamente decimos que A no puede estar relacionado con dos elementos de B. Tiene que estar relacionado solo con uno. Y eso está expresado aquí. Y por otro lado, entonces, ¿cómo se encuentran los elementos que están relacionados con A? De acuerdo con una ecuación. A veces le decimos esta es la función, pero se llama la regla de correspondencia. Entonces, cuando nos da un valor para X, podemos calcular un valor para Y. Aquí en el caso del área, si nos da un valor para el radio, podemos elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por pi y encontramos el valor del área. Si para cada valor que nos den dentro del dominio, o sea que sea no negativo, nosotros podemos calcular el valor del área. Así también aquí, para cada valor de A, del conjunto A, para cada elemento, tiene que existir un elemento que es su imagen, que está relacionado con él y que forma entonces un par ordenado que pertenece a la función. La forma en que se calcula cuál de esos es, se llama la regla de correspondencia y igual f de x. También, quien sabe una imagen más moderna de lo que es una función, sería una caja, un chip de un televisor, un chip de una computadora, del chip de nuestro celular, que es una caja que modifica las señales que llegan a esa caja, un circuito. Entonces, si llega una señal X, sale la señal F de X. Entonces, este es un chip que se llama F. Si llega señal 5, entonces sale F de 5. El dominio de la función, el conjunto de partida, es igual al dominio. O sea que todos los elementos de A tienen que tener imagen en B. Eso se llama el dominio. Entonces ahora, como primera cosa, dado que normalmente en cálculo nos dan solamente la regla de correspondencia, vamos a ver cómo se calcula el dominio. Lo mismo que el conjunto de valores de A, o sea, el conjunto A se llama el dominio y vamos a ver cómo se calcula. Todos los elementos que son imágenes de los elementos de A están unidos o forman el dominio de la imagen, que está dentro del conjunto de llegada. Y su nombre es dominio de I de F. El dominio es de sub F y el dominio de imagen de I sub F. También se llama, además del dominio de imagen, se llama imagen, también se llama recorrido o rango. La regla de correspondencia Y igual de X especifica la manera en que se calcula el valor de la variable dependiente Y para cada valor de X. Entonces aquí en el cálculo nosotros vamos a estar hablando de funciones reales de variable real, se llaman, ¿no? O sea que dicho largo es funciones reales, quiere decir el valor de Y es un número real, y de variable real, en el que X también pertenece a un conjunto
que es perteneciente al conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces, el el conjunto de partida, es un subconjunto de R, y B también es un conjunto del conjunto R, que es el conjunto de los números reales. Entonces, en general y en lo sucesivo, vamos a estarnos refiriendo siempre a este tipo de funciones. Simplemente decimos funciones reales. La notación funcional para decir que los valores de y pertenecen o sea, dependen de x, por ejemplo, y igual 1 menos x medios, decimos que f de x es igual a 1 menos x partido por 2, y esta es la notación funcional. Cuando x vale 2, entonces va a ser 1 menos 2 partido por 2. Cuando x vale 3, entonces f de 3 va a ser 1 menos 3, y aquí es 1 menos x. Entonces y va a valer menos 1, porque y es igual a f de x. De la misma manera, cuando x vale 0, f de 0 va a ser 1 menos 0 partido por 2, o sea, 1 medio. Entonces, si y para x igual 0, y va a valer 1 medio. Y es un valor único. Ya hemos visto que no puede tener dos imágenes, solamente tiene una sola imagen, y esa imagen se calcula de acuerdo con la regla de correspondencia, que a veces llamamos la función. Entonces, aquí la regla de correspondencia se anota de esa manera. F de x va a ser 1 menos x. Y aquí entonces vemos que cuando x vale 3, y vale menos 1. Y solamente vale menos 1. No puede tomar ningún otro valor. Y cuando x vale 0, y va a valer 1 medio y solamente 1 medio. Para x igual a menos 2, va a valer 3 medios, etc. Entonces, f3, f0, f2, menos 2, le llamamos los valores funcionales, o los valores de la función, y están en el recorrido de f. O sea, son parte del dominio de la imagen de f. Entonces, los valores f3, f0 y f-2 son los valores que toma y, cuando x vale 3, 0 y menos 2, respectivamente. De modo que los puntos 3 con f de 3, 0 con f de 0 y menos 2 con f de menos 2 se encuentran sobre la gráfica de f. Eso también es entonces 3 con menos 1, 0 con 1 medio y menos 2 con 3 medios. Ahora, el dominio natural, ¿cómo se calcula? Es importante porque nosotros, ahí está, aquí por ejemplo en el caso del área, nosotros hemos visto, o sea, sabemos que de la geometría, R no puede tomar ningún valor negativo. Para que sea un círculo existente sobre el papel, su radio tiene que ser no negativo. Entonces, esa es una condición. Y todos los radios no negativos ya pueden servir para calcular el radio de la función. Entonces, en general, ¿cómo se calcula? Nosotros necesitamos saber de dónde podemos escoger los números que forman parte de la función. Aquí dice el dominio natural. Normalmente, cuando asignamos un valor a x, resulta para y un valor que también es un número real. De manera que, en principio, el dominio es igual a todo el conjunto de números reales, ¿no? O sea que x podría tomar cualquier valor que sea un número real. Sin embargo, existen tres excepciones que resultan en valores con intervalos que deben ser eliminados de R, y que son, uno, la condición del denominador. El denominador de una fracción, o sea, cuando nuestra función tiene una fracción, está compuesta por una fracción, entonces el denominador de esa fracción no puede ser igual a 0. El denominador de una fracción se hace 0 como 1 partido por 0, no pertenece a R. Entonces, u igual 0 no pertenece
al dominio de la función. Todas las funciones que tienen denominador tienen que eliminar los valores en que el denominador se hace cero. La condición de raíz, todas las funciones que tienen raíces de índice par, entonces el radicando que está dentro de la función, dentro de la raíz, no puede ser negativo, porque para raíces solamente los números positivos o no negativos tienen raíces de índice par. O sea que la raíz cuadrada de 4 existe, la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 1, la raíz cuadrada de 0,3. Todas esas son números reales. Pero la raíz cuadrada de menos 1, por ejemplo, no es un número real. Entonces la condición, siempre que nuestra función, siempre que nuestra regla de correspondencia contenga una raíz de índice par, la condición es que la cantidad que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Y la tercera condición es que si nuestra función contiene un logaritmo de una cantidad p, entonces esa cantidad tiene que ser, la cantidad p tiene que ser positiva, porque no existen logaritmos de números negativos. Entonces, siempre que nuestra función tenga funciones con logaritmos, tenemos que exigir que el argumento del que hay que calcular el logaritmo sea una cantidad positiva. Y después, entonces, para calcular el dominio, calculamos aquí de la condición de raíz. Vamos a eliminar todos los valores que nos dan un R negativo. La condición del logaritmo, vamos a eliminar todos los valores de T que nos dan un P negativo. Entonces, para calcular el dominio, calculamos la intersección de esas condiciones, de los que han resultado, que han quedado. Por ejemplo, aquí, la función que está definida f de x igual a 1 partido por x cuadrado menos 4. Tiene como dominio natural todos los números reales diferentes de más menos 2. O sea que aquí, por condición de raíz, condición de denominador, x cuadrado menos 4 tiene que ser diferente de 0. Y x cuadrado menos 4 se hace igual a 0 cuando x vale 2 o menos 2. Entonces, menos 2 al cuadrado da 4. 2 al cuadrado da 4. Y 4 menos 4 da 0. Entonces, x no puede tomar los valores ni menos 2 ni 2. La función y igual raíz de x. Entonces, ahí tenemos condición de raíz. Y como es índice par, no se coloca, pero es una raíz cuadrada. Entonces, x tiene que ser mayor o igual que 0. Si nos da un valor de x negativo, y no sería un valor real, no sería un número real. Por tanto, para que y sea un número real, x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, de acuerdo con eso, el dominio va a ser de 0 hasta más infinito. Aquí en el otro primer ejemplo, el dominio va a ser todos los reales menos el número 2 y el 2. Porque cuando x vale menos 2 y 2, el denominador se hace 0. Entonces lo sacamos del dominio. El dominio va a ser todos los números reales menos los 2 y el 2. Si y es igual a la raíz de x, entonces solamente tomamos los valores no negativos, de 0 hasta más infinito. Aquí finalmente el dominio, si y es igual al logaritmo de 1 menos x, entonces de acuerdo a la condición del logaritmo, 1 menos x tiene que ser mayor que 0. Y para que 1 menos x sea mayor que 0, x tiene que ser menor que 1. ¿No? Porque si x vale 1 o más, entonces ya el argumento sería negativo. No puede valer 0 ni negativo. Entonces, todos los valores que hacen el argumento 0 o negativo hay que eliminarlos. Y esos son los que tienen x menor que 1. Por ejemplo,
Si x vale 1, si x valiera 1, entonces tendríamos 1 menos 1, 0. Pero el logaritmo de 0 no existe. Entonces tiene que ser menor que 1. Por ejemplo, menos 2. Entonces va a ser 1 menos menos 2. Va a ser 1 más 2. El logaritmo de 3 sí que existe. Entonces van a ser valores que sean menores que 1. Desde menos infinito hasta 1 abierto. Vamos a ver entonces esto mismo en el cuadernillo 06, dominio de la función. Aquí hemos desarrollado los mismos ejemplos que están en el texto y hemos hecho algunos más para acostumbrarnos al cálculo de las condiciones. Entonces, para cada elemento ya hemos visto el conjunto de partida que se llama el dominio, el conjunto de llegada B que está dentro del conjunto de llegada está el dominio de imagen. Entonces, para cada elemento de A tiene que existir un elemento en B, Y, que se llama la imagen de X, y que se puede calcular mediante la ecuación, la regla de correspondencia Y igual a F de X. Pues aquí le llamamos notación funcional a la ecuación que nos da los valores, la expresión para calcular Y, a esa le llamamos es F de X, ¿no? O que de X, dependiendo cómo se llame, ya hemos visto esto. Y si en cálculo se suele dar solamente la función, la regla de correspondencia. No se da ni el dominio ni el dominio de imagen. Para que esté completa la función, deberían darnos además el dominio. Aunque no nos dieran el dominio de imagen, pero sí deberían darnos el dominio, que son los valores que puede tomar X, ¿no? Entonces nos dan esta ecuación como si fuera la función. Sin embargo, sabemos que la función no es f de y igual a f de x, esto es solamente la regla de correspondencia. Entonces, el dominio natural, ¿verdad? Cuando no nos dan el dominio, nosotros podemos calcular lo que se llama el dominio natural, y que se calcula de acuerdo a las 3 reglas que acabamos de ver ahorita en el texto. ¿Cuáles son las condiciones? La condición de raíz. Si nuestra función y igual a f de x contiene una raíz de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, cualquier raíz que sea de índice par, entonces el interior, el radicando, tiene que ser menor o igual que sea. Esa es la condición de raíz. Si tiene 3 raíces, hay que aplicar 3 veces la condición de raíz. Después, la condición de denominador, yo cuando estoy haciendo el trabajo, yo para no anotar largo condición de raíz, digo C raíz, 2 puntos. A la condición de denominador pongo C D, 2 puntos. Y calculo. Y la condición de logaritmo CL, 2 puntos y calculo. Entonces, una persona que está mirando o controlando, digamos, viendo lo que se ha hecho, rápidamente se entera de lo que estoy haciendo porque dice condición de raíz, o que primero arriba pongo cálculo del dominio y después voy poniendo condición de raíz, que aplico la primera condición de que las cantidades dentro de las raíces tienen que ser mayores o iguales que 0. Segundo, aplico condición de denominador y a todos los denominadores que existan les aplico la condición de que sean distintos de 0. Y finalmente, aplico la condición de logaritmo para todos los logaritmos que contenga la función. Aplicamos que los argumentos tienen que ser mayores que 0. Ejercicios, ejemplos. Por ejemplo, si nos dan f de x igual raíz de x más 3 más raíz de 6 menos x más menos 5 veces la raíz de x al cuadrado menos 2x menos 8. Entonces aquí tiene 3 raíces. Condición de raíz 1, condición de raíz 2
condición de raíz 3. La condición de raíz 1 dice que x más 3 tiene que ser, su cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que x más 3 mayor o igual que 0. Eso tiene un número crítico o una raíz que sería menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 más 3 da 0. Entonces, ese número, la raíz o el número 0 de esa expresión, divide la recta real de los valores que puede tomar x, divide en dos partes. Las cantidades que están a la izquierda del menos 3 y las cantidades que están a la derecha del menos 3. Y aquí dice que tenemos que escoger, ¿no? Porque si tomamos, por ejemplo, un valor de x que valga 5, 5 más 3 va a dar 8, positivo, bien. Si tomamos 2, también puede valer 2 más 3, 5 mayor que 0, bien. Pero si tomamos menos 5 más 3 va a dar menos 2, que no es mayor que 0, ya no tiene raíz cuadrada. Entonces tenemos que tomar los valores que son más grandes que menos 3. Entonces, de esta primera condición sale que solamente podemos tomar valores de x que estén a la derecha del menos 3, desde encima del menos 3 hasta la derecha, la más infinita. La segunda raíz dice que, la condición dice que 6 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. En este caso, también multiplicamos por menos 1 y nos sale que x menos 6 tiene que ser menor o igual que 0, multiplicando los dos lados por menos 1. Se invierte el sentido de la desigualdad y nos sale x menos 6 menor o igual que 0. Aquí el 0 de esta expresión es 6, porque 6 menos 6 da 0. Entonces, dibujamos también la recta real y encima ponemos 6, que es el número crítico o la raíz de esta expresión, la segunda raíz. Entonces, de acuerdo con esto, también está dividido la recta real, aquí está dividida en dos partes, los que están a la derecha del 6 y los que están sobre el 6 y a la izquierda del 6. Entonces, esto dice que nosotros tenemos que tomar, si tomamos valores que sean más grandes que 6, por ejemplo, 8, va a ser 8 menos 6, va a dar 2, menor que 0, para buscar valores que nos den menores que 0, entonces no podemos tomar valores más grandes que 6, y tenemos que tomar valores menores, donde nos da negativo. Entonces esta condición nos da negativo para valores menores o iguales que 6. Y la tercera condición de la condición de raíz 3 dice que lo que está ahí adentro, x al cuadrado menos 2x menos 8, tiene que ser mayor o igual que 0, porque es la cantidad que está dentro de la raíz. Entonces ahora para resolver esta desigualdad, sabemos que tenemos que convertir este polinomio de segundo grado en sus factores. Va a ser x menos 4 por x más 2. Supongamos que está bien, pero multiplicamos y x por x da x al cuadrado, x por 2 da 2x y menos 4 por 2 da menos 4 más 2 da menos 2x y menos 4 por 2 da 3. Entonces de aquí tenemos, esta tiene dos números críticos, el 4 y el menos 2. Entonces si colocamos nosotros el menos 2 y el 4 sobre la tercera recta real, a cada condición le corresponde su propia recta real. Entonces la condición de raíz 1 tiene su recta real y dice que los números tienen que estar a la derecha, encima o desde menos 3 a la derecha. La segunda condición tiene también su recta real y dice que los números tienen que estar desde 6 a la izquierda. Esta tercera condición tiene dos números críticos que son el menos 2 y el 4. Cuando tomamos números más grandes que 4, por ejemplo 5, nos sale 5 menos 4 positivo
y 5 más 2, 7 positivo. Entonces va a ser más por más, va a dar más. O sea que siempre que tomemos valores más grandes que 4, este producto va a ser positivo, más. Si tomamos, por ejemplo, 8, va a ser 8 menos 4 va a dar 4. Y aquí 8 más 2 va a ser 10. Entonces 4 por 10, y sumar por más va a dar más. Entonces, siempre que tomemos valores más grandes que 4 y alrededor de 4, y vamos a tener valores positivos y 0. Si tomamos valores que están entre menos 2 y 4, va a salir, por ejemplo, si tomamos el 0, por aquí, 0 menos 4 va a dar negativo, y 0 más 2 va a dar positivo, 2. Entonces, menos por más va a dar menos. ¿No? Entonces, esto quiere decir que nos va a dar un producto menos por más. El primer factor, que era x menos 4, cuando atravesamos 4 se vuelve negativo. Y a partir de ahí ya va a seguir siendo negativo. Entonces va a ser menos por más. Menos por más va a dar menos. Cualquier número que tomemos entre menos 2 y 4 va a ser negativo. Y cuando pasemos al menos 2, vamos a ir, por ejemplo, un menos 1, un menos 2, un menos 1 que está por aquí. Va a ser, por ejemplo, menos 5. Menos 5 menos 4 va a dar menos 9. Y menos 5 más 2 va a dar menos 3. Vamos a tener menos y menos. Y menos por menos va a dar más. O sea que si tomamos números más negativos que menos 2, por ejemplo, menos 3, menos 4, menos 5, el producto va a ser positivo de nuevo. Entonces, dice aquí que hay que escoger los que sean mayores o iguales que 0. Entonces, valores que son aquí, menores que 2, que menos 2 hasta menos 2, y aquí desde 4 hasta casi infinito. Entonces, de la tercera condición, resulta que los valores de x tienen que ser menores que menos 2 o mayores que 4. Claudio Flores, 770-07, y más fácil. Bien. Entonces, la primera condición, primera raíz, dice que los valores de x tienen que ser mayores o iguales que menos 3. La segunda condición dice que los valores de x tienen que ser menores o iguales que 6. Y la tercera condición dice que los valores de x tienen que ser o menores que menos 2 o mayores que menos 4. Entonces ahora, para calcular el dominio de nuestra función, tenemos que calcular la intersección de estos tres conjuntos. Y aquí se ve que la intersección es, si nosotros colocamos en la misma posición las tres rectas reales, de manera que el 0 esté aquí entre las tres rectas, que el menos 2 esté aquí en el mismo lugar, el menos 3 esté en el mismo lugar, el 6 esté en el mismo lugar. Entonces podemos determinar la intersección de forma gráfica. Entonces, para valores menores que menos 3, este índice no se puede. Entonces va a ser desde menos 3, este índice se puede y no se puede, hasta desde menos 3 hasta menos 2 cerrado. Se puede. Ahora, para valores que son más grandes que menos 2, este de trabajo dice no se puede. Entonces va a ser solamente desde menos 3 hasta menos 2 y hasta llegar a 4. Llegar a 4 dice de no se puede, y aquí también se puede, y aquí también. Entonces va a ser desde 4, pero solamente hasta 6, porque aquí, cuando llegamos a 6, la segunda condición dice no se aceptan valores más grandes que 6, entonces va a ser desde 4 hasta 6. Tendríamos entonces el dominio va a ser este, de menos 3 a menos 2 cerrado, unión 4 a 6 también cerrado. Ese va a ser el dominio
de esta condición. Hemos aplicado 3 veces la condición de raíz y ha sido la intersección de las 3 condiciones la que nos ha dado el dominio de la función. Segundo ejemplo, la función tiene un logaritmo y un denominador. Entonces, aplicamos la condición de logaritmo, que dice que 10x menos 16 más menos x al cuadrado tiene que ser mayor que 0. La condición de logaritmo, entonces, ponemos CL, dice que 10x menos 16 menos x al cuadrado mayor que 0. Entonces, para resolver esto, primero multiplicamos por menos 1 para que el x al cuadrado sea positivo. Multiplicamos por menos 1 y nos sale x al cuadrado menos 10x más 16, menor que 0. Este se da la vuelta, nos sale menor que 0. Entonces, estamos comparando con 0 y eso tiene que ser menor que 0. Entonces, lo convertimos en 2 factores, x menos 8 por x menos 6. A ver, el independiente es menos 8 por menos 2 o más 16. Y el coeficiente de x es menos 8 menos 2 da menos 10. Entonces está bien. X menos 8 por x menos 2 tiene que ser menor que 0. Ya sabemos que para esta condición, la recta real es más, menos, más. Valores, si colocamos el 2 y el 8. Y si tomamos valores más grandes que 8, el producto ya no va a ser negativo, va a ser positivo, porque va a ser más por más, va a dar más. Si tomamos valores menores que 8, pero mayores que 2, va a ser este negativo y este positivo, entonces menos por más va a dar menos. Si tomamos valores menores que 2, va a ser este negativo y este negativo, los dos negativos, menos por menos va a dar más. Entonces, de acuerdo con esta primera condición de logaritmo, podemos tomar números que sean mayores que 2, pero menores que 8. ¿De acuerdo? Porque dice el producto tiene que ser menor que 0. El menor que 0 tiene que ser mayor que menos 2 y menor que 8. Y la segunda condición es la condición del denominador. X al cuadrado menos 14x más 45 distinto de 0. Entonces, igualamos a 0 para ver qué es lo que tenemos que excluir y la expresamos como un producto de dos factores. Sería x menos 9, x menos 5, 9, 45 y 9 menos 9 menos 5 menos 5. Entonces, este polinomio tiene dos raíces que serían el 5 y el 9. Cuando x es igual a 5, este factor se hace 0. Cuando x es igual a 9, este factor se hace 0. Entonces, la condición de denominador dice que x no puede valer ni 5 ni 0, ni 9. Entonces, de acuerdo con eso, calculamos la... ¿cómo se llama? Tenemos que calcular una condición que cumple ambas condiciones, ¿no? Entonces serían todos los valores mayores que 2, menores que 8, distintos de 5. Así. Entonces, desde abierto 2 hasta abierto 8, menos el 5. También podríamos decir, ¿no? Como es la intersección, podríamos decir desde abierto 2 hasta abierto 5, unión de abierto 5 hasta abierto 8. Sería la otra forma de expresar el dominio de esta función. Tercer ejemplo, h de x tiene de x menos 3 partido por raíz de x cuadrado más 4 menos raíz de raya de quebrado x cuadrado menos 16 partido por x cuadrado menos x menos 6
más 3 veces el logaritmo de 64 menos x al cuadrado. Entonces aquí tenemos una condición de raíz, una segunda condición de raíz, una condición de denominador, dos condiciones de denominador y una condición de logaritmo. Aquí tenemos, primero, condición de raíz, que dice que x cuadrado más 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí esto se cumple siempre. Aquí dice, no sabemos todavía calcular el discriminante. El discriminante para una ecuación de segundo grado vale, a ver, vamos a anotar aquí. Vamos a un medidor de compartir. Y vamos a poner esto. Vamos a poner el lenguaje. Y vamos a abrir. Entonces sale, yo vi, quiero yo. Yo quiero aparecer el demo. Ya, entonces aquí tenemos, si tenemos una raíz, una condición, una función f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c igual 0, entonces esto se va a cumplir solamente cuando x1 o x2 sean iguales a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido por a. Entonces, esta cantidad que aparece dentro de la raíz cuadrada se llama el discriminante. Discriminante. El discriminante es un triángulo invertido igual a b cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, como esta cantidad está dentro de la raíz, pueden haber tres posibilidades. Si el discriminante es mayor que 0, entonces van a haber dos raíces reales y distintas. Yo eso lo anoto así, dos raíces reales diferentes. Dos raíces reales puede ser que sea igual a 0. Cuando esto es igual a 0, entonces sigue teniendo dos raíces, pero iguales. Va a ser menos b más 0, partido por 2a. Entonces va a ser dos raíces reales iguales. Y si el discriminante es menor que 0, si esto es menor que 0, ya no tiene raíces reales. En el anterior podríamos haber escrito dos raíces reales iguales. Aquí no tiene. Entonces, cuando nos toca ahora x cuadrado, la condición, tenemos la ecuación f de x igual a x al cuadrado más 2, ¿sí? Igual a 0. Esta es la condición de raíz 1. Entonces, el discriminante de este polinomio de segundo grado va a ser igual a b al cuadrado
B no tiene porque B es el coeficiente de X, no tiene X esta cosa. Va a ser 0 menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale 2, entonces va a ser menos 8, menor que 0. Menor que 0 no tiene raíces reales. Entonces, si nosotros ahora colocamos en recta real valores de X para esta condición, como no tiene raíces reales, no ponemos en una parte. No contiene raíces, los ceros, tenemos aquí los ceros. Entonces aquí siempre vamos a estar a la derecha del cero, del primer cero que no hay. Entonces aquí va a ser más. O sea que el valor de este polinomio siempre va a ser positivo. Cuando yo pongo menos 5 al cuadrado es 25 más 2, 27. Con 0 más 2, 2. Siempre pongo 4 al cuadrado, 16 y 2, 18. Entonces siempre voy a tener valores positivos. O sea que en la primera condición de raíz dice no resulta en ninguna restricción. Entonces, no hay ninguna cosa que tengamos que decir, X tiene que ser más grande que 4, o X tiene que ser menor que menos 7, ¿no? Nada, porque siempre va a ser positivo por tomar por ejemplo valor de X. Entonces, no hay ninguna restricción. Y para condición de denominador, porque esto está en el denominador, también es X al cuadrado más 2, diferente de 0. Y esto siempre va a ser, será diferente de 0. Esta cantidad X más 2 siempre va a ser de 0. Nunca puede valer 0. Entonces, de aquí, las dos primeras condiciones para esa función, vamos a volver a compartir pantalla. Esta. Entonces, la primera condición de raíz y también de denominador, esta, siempre va a ser, nunca vale 0, entonces no va ninguna restricción. Y aquí siempre va a ser mayor que 0, o sea, el discriminante vale menos 16, menor que 0, no tiene raíces reales. Entonces ya hemos visto que siempre va a ser positivo. Entonces, este primer término no da ninguna restricción. Sigue siendo dominio todos los reales. Segundo término, ya hay otra raíz. Entonces, condición de raíz 2. Entonces, tiene todo esto que está aquí adentro, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? No hemos aprendido a resolver una desigualdad comparada con 0 que tenga denominador, dos polinomios. Entonces, la manera es la siguiente. Agarramos el numerador y establecemos qué factores tiene. Aquí en este caso va a ser x menos 4 por x más 4. ¿De acuerdo? X menos 4 por x más 4. Y agarramos el denominador y también lo convertimos en dos factores. X menos 3 por x más 2. Aquí este de arriba seguro que se suma por diferencia, va a ser diferencia cuadrada. Entonces, 4 cuadrado. Y este otro, si nosotros multiplicamos menos 3 por más 2, va a dar menos 6. Y si lo sumamos, menos 3 más 2 va a dar menos 1. Cabalito. Entonces, esta expresión es la misma que esta. Pero esta ya está factorizada. Entonces, ahora tenemos números críticos del numerador. El menos 4 y el 4.
Esto, o sea, ahora hay que, lo que yo he dicho sigue valiendo para una condición, una sola recta real, no son dos rectas reales, una sola recta real. Entonces, todo lo que encontremos aquí tenemos que meterlo en la recta real. Y aquí tenemos entonces números críticos del numerador, van a ser menos 4 y 4. Menos 4 más 4, 0, 4 menos 4, 0. Menos 4, 4. Y números críticos del denominador van a ser menos 2 y 3. Entonces, esos números críticos, que son el menos 4, menos 2, 3 y 4, se colocan sobre la recta real de las condiciones, valores de X. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Aquí, además, tendríamos que aplicar, no está puesta aquí, pero tenemos que aplicar condición de denominador. Y entonces X no puede valer ni menos 2 ni 3 por condición de denominador. Entonces, para aplicar, cuando tenemos una cosa así, podemos aplicar lo que yo estoy enseñando y adicionalmente tomamos los números críticos del numerador, van a ir cerrados, pinto encima, y los números críticos del denominador van a ir abiertos. ¿Por qué? Por condición del denominador, entonces lo abrimos, van a ser vacíos. Y entonces, como el producto de estos 4 factores va a ser a la derecha, cuando X valga 1000, va a ser positivo, 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 todo va a ser positivo. Entonces vamos a tener el producto cociente va a ser más. Cuando atravesemos el 4, uno de estos va a ser negativo, ¿no? Con 3,5, por ejemplo, 3,5 menos 4 es negativo. Los dos van a ser, los otros van a seguir siendo positivos. Pero entonces ya el producto va a ser negativo. Si atravesamos el 3, otro más, que es este, se va a volver negativo. Entonces vamos a tener menos por menos más. Y el producto cociente se vuelve positivo. Cuando atravesemos el menos 2 se vuelve a volver negativo, porque este factor se vuelve negativo. Y cuando atravesemos el menos 4, el de arriba que está contando se vuelve también negativo. Entonces va a ser menos menos partido por menos menos, y esos son más. Entonces la recta real va a ser más, menos, más, menos, más. Nosotros, de acuerdo con la condición, tenemos que tomar los que son mayores o iguales que 0, que son los que son pintaditos. ¿Ya? Entonces los son pintaditos, los he pintado, pero no los he escrito, porque es desde menos infinito hasta menos 4, cerrado, de menos 2 hasta 3 abiertos, y desde 4 hasta más infinito cerrado. Entonces todavía nos falta aplicar la última condición para esta función, que es una condición de denominador. X al cuadrado menos 14x más 45. X al cuadrado. Y aquí que tengo. Estoy viendo eso, que no es la de aquí, estaba viendo esta de aquí. Hay que ver. Sí, esta de aquí. Condición del logaritmo. Condición del logaritmo que 64 menos x al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Si multiplicamos para poder aplicar esta teoría, multiplicamos por menos 1, nos sale x al cuadrado menos 64 menos 0. Entonces esos diferencia de cuadrados, para convertirlo en dos factores, sería x más 8 por x menos 8. Entonces de ahí resultan dos números críticos, dos ceros, el menos 8 y el 8. Entonces esto también tiene una sola recta real. Encima de la recta real colocamos el 8. Entonces, como son los menores que 0, también esta recta va a ser más, menos, más. Nosotros tenemos que elegir la parte de menos, aquí, entre menos 8 y más 8. Entonces, para la función, tenemos que calcular la intersección de todo esto, que es muy fácil porque hemos colocado las dos rectas una encima de la otra, coincidiendo, ¿no? El menos 8 está a la izquierda del menos 4, el 8 está a la derecha del 4.
y es 0 factor entre medio. Ok. Entonces, fíjense que yo no coloco ni un número más aquí, solo los números críticos. ¿Por qué? Porque yo sé que me voy a confundir. Aquí yo ya no calculo todo, pues digo más, menos, más. Listo. ¿No? Y así va a ser más, menos, más. ¿Y cuál elijo? Entonces, si yo pongo otros números, con seguridad que me voy a equivocar y de repente voy a poner más, menos, donde no es. ¿No? Y aquí también si pongo 0, de repente voy a creer que aquí cambia de signo. No se pone nada más que los números críticos para no equivocarse. Y aquí entonces tendríamos desde menos 8 hasta menos 4, menos 8 abierto hasta menos 4 cerrado, unión con menos 2 abierto hasta 3 abierto, unión desde 4 cerrado hasta 8 abierto. Y nada más, hasta ahí nomás. Entonces aquí hay unas observaciones. Entonces con esto ustedes ya son capos, si ustedes siguen esto que he hecho, van a ser capísimos para determinar el dominio natural de una función. Pero yo sé que cuando yo ponga esto en el primer parcial, ustedes ninguno va a saber cómo se hace. Y va a decir, lucha, estaban durmiendo cuando yo lo estaba explicando. Y aquí además hay unas observaciones de todo lo que he estado haciendo yo, 8 observaciones, fíjense, para que lo hagan la próxima vez que lo hagan ustedes solitos, lo hagan bien. Dice, primero, a cada condición le corresponde una sola recta real. A esta, que es condición de logaritmo, una recta real. A esta, que es condición de raíz, más denominador, le corresponde una sola recta real. Eso que son arriba y abajo. A esta, arriba no le corresponde ninguna condición, abajo le corresponde la condición de raíz y también la condición del denominador. Pero en este caso ya sabemos que no. Entonces, a cada condición, una sola raíz. Una sola recta. A cada condición, una sola recta, donde están colocadas todos los números críticos, de menor a mayor. Segundo, cada desigualdad debe ordenarse primero, de manera que el primer término sea la potencia mayor de x, aunque para ello haya que multiplicar todo por menos 1. Enseguida se escribe el polinomio decreciente y se lo factoriza, se lo escribe con todos los factores. X menos R1, X menos R2, Rn. ¿Dónde hemos hecho eso? Lo hemos primero hay que ordenar de manera que el primer término sea la potencia mayor de x, aquí. Era 64 menos x al cuadrado. Lo hemos multiplicado por menos 1 y apareció x cuadrado menos 64. Entonces, el primer término es la potencia mayor de x. Entonces, este ya lo podemos tratar. Lo convertimos en dos factores. Después aquí también hemos hecho lo mismo, por aquí, no, aquí. Condición de logaritmo nos daba menos x al cuadrado, entonces hemos multiplicado por menos 1 para que el x al cuadrado sea el primer término. X al cuadrado menos 10x más 6. Y este ya lo hemos tratado. Entonces, esa es la segunda observación. Tercera, sobre cada recta, a la derecha de todos los números críticos, todos los factores son positivos, por lo cual cualquier expresión es positiva. A la derecha positiva, a la derecha positivo, a la derecha es positivo, bueno, no importa que tiene que ser, estamos mostrando lo que no sea cero, a la derecha positivo. Entonces, todas las expresiones a la derecha siempre son positivas. Y cuarto, cada vez que se cruza un número crítico, al avanzar hacia la izquierda, uno de los factores se vuelve negativo. Por lo tanto, el producto cambia de signo, de más a menos y de menos a más. Entonces, aquí cuando atravesamos un número crítico, era más o menos. Atravesamos un número crítico, era menos o más. ¿Sí? Siempre.
Sí, en cada recta hay que colocar únicamente los números críticos. Si colocan algo más, se van a confundir. 6. Sobre la recta no es importante que las distancias sean, o sea que estas rectas hay que hacerlas con una regla, para que sea justo desde 10 milímetros, 10 milímetros hasta el otro, no importa. Lo único que tiene que cumplirse es que los números más negativos sean izquierda, los positivos y que coincida con el de abajo. Eso lo que dice aquí. Sobre la recta no es importante que las distancias sean exactas. O sea, cuando nosotros vamos a hacer un número sobre el plano real, entonces ahí las distancias tienen que ser exactas. Pero aquí, cuando estamos viendo solamente los números críticos, no es importante que las distancias sean exactas. Simplemente interesa la posición relativa. O sea que el -4 esté a la izquierda del -2, por ejemplo, ¿no? Más me interesa. Siempre el dominio natural es la intersección de todas las soluciones de todas las condiciones. Sacamos entonces intersección y eso es lo que el dominio que queda como dominio natural de la función. Las rectas de cada condición, entonces una recta real, se colocan unas encima de otras, haciendo coincidir la posición relativa de los números críticos. De modo que, por ejemplo, en el último ejercicio de más arriba, el menos 8 está a la izquierda de la izquierda y el 8 está a la derecha del cuadro, más arriba. Entonces son dos rectas que estamos comparando. Para poderlas comparar, estamos viendo y el 8 está a la derecha del cuadro. Eso es suficiente. O sea que nos interesa la posición relativa. Y colocar entonces la posición de también las rectas unas encima de otras en posición relativa, los números críticos. Así resulta entonces facilísimo calcular el dominio por su unidad del laje, ¿no? De las rectas con las soluciones. Entonces, en la intersección que va a ser el dominio resulta muy fácil de calcular. De otra manera, va a ser complicadito. Aquí la tarea 2D va a ser para que ustedes calculen, determinen el dominio. Todas estas funciones están facilitas y también en la función, en los prácticos atrás en el texto, la parte de atrás vienen los ejercicios prácticos para la asignatura. Entonces, ustedes se van para ahí, dice nuevo práctico número 1, problema 2, dice determine solamente el dominio. Las letras, todas estas letras que ves. Entonces aquí tengo, aquí están los prácticos. Entonces, parte de atrás, práctico número 1, dice en el número 2, determine A el dominio, B las intersecciones. Eso no queremos, solamente el dominio. Para los ejercicios A, B, C, D, el F no. Aquí, J, K. Solamente hasta acá. Por el no. Ya, entonces, excluidos el F y el G. Si alguien quiere hacerlos, claro, pero tiene que tomar en cuenta que aquí hay un logaritmo, que aquí hay un denominador, pero no es difícil tampoco. Ninguno es difícil, simplemente que son expresiones más complicadas y ya no voy a poner cosas complicadas. O sea, los exámenes. Entonces, con eso, teníamos lenguaje de álgebra B06 sería listo. Nosotros vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Bien, estamos viendo
Antes de tomar el tema del dominio de las funciones, estuvimos viendo la distancia, incrementos y distancia, era el otro cuadernillo, el B05. Incrementos y distancia entre dos puntos de la recta real. Entonces era el valor absoluto de x1 menos x2 y ahora el valor absoluto de x2 menos x1 igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado. Cualquiera de esas expresiones da la distancia de dos puntos sobre la recta real. Ahora, dos puntos sobre el plano. Hemos visto que era el plano real. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia entre dos puntos que están en el plano real? Cada punto tiene un par ordenado, x1 y x2. Entonces, no construimos nosotros para calcular esta distancia. No estoy escuchando, ¿hay alguien que dice algo? Escucho bajito, pero no puedo saber qué es. ¿Sí? Vista de la galería. Dígame. ¿Hay alguien que quiera decir algo? No. Vamos a compartir entonces de nuevo. Lo estamos calculando distancia entre dos puntos del plano. Queremos saber a qué distancia está en el punto, este punto 1 del punto 2. Punto 1 de coordenadas x1 y y1, punto 2 de coordenadas x2 y y2. Para calcular su distancia vamos a usar Pitágoras. Y por tanto nos construimos un triángulo rectángulo. Aquí que tenga este lado, si continuamos, este es el punto de x1 y x2 y y2. Pues si continuamos y1 hasta llegar a x2, vamos a tener un lado del triángulo. Si continuamos x2 hasta llegar a y1 y y2, vamos a tener el otro lado del triángulo. Entonces, de acuerdo a Pitágoras, ¿qué dice Pitágoras? Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Y por tanto, así. La suma, o sea, y por tanto, si b al cuadrado es igual a x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos x2 al cuadrado. Entonces, la distancia va a ser las raíces, distancia de, que es la hipotenusa, va a ser raíz cuadrada de x2 menos x1 más y2 menos y1 al cuadrado, cada uno al cuadrado. Suma. Y le vamos a llamar delta x a x2 menos x1, le vamos a llamar delta x de y2 menos y1, le vamos a llamar delta y. Pues este es delta x y este es delta x. Entonces, si le damos esos nombres, entonces también podríamos escribir la fórmula de la distancia como las raíces delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Si a es igual a 0, aquí, aparte, ¿no? Ya, aparte de eso dice, si a es igual a 0, la ecuación x cuadrado más y cuadrado representa todos los puntos x y cuya distancia al origen es la raíz de x cuadrado más y cuadrado igual a x al cuadrado. Fíjense que si nosotros en esta ecuación x cuadrado más y cuadrado igual al cuadrado, dice eso representa todos los puntos cuya distancia al origen es x cuadrado más y cuadrado. Vamos a ver, esto no está muy claro, ¿no? Vamos a suponer que yo voy a calcular, a escribir eso, vamos a poner de nuevo, esto, vamos a dejar de compartir, entonces vamos a poner, acá quiero aquí idea, vista, la parte, eso. Entonces fíjense que aquí tenemos
Hacemos un plano real. Y tu dimensión. Ya poner. Acabamos nosotros de definir qué es delta X, que es X2 menos X1. Y delta Y va a ser Y2 menos Y1. Si nosotros tenemos el punto, hacemos que el punto 1 sea el origen, que es el 0, 0, y hacemos que el punto 1 sea cualquiera, X, Y, en vez de llamarlo X1 y Y1, va a poner X, Y, Y. Entonces, y a esto, a la distancia, le llamamos A. Entonces, de nuevo, por Pitágoras, tenemos la fórmula, ¿no es cierto? Distancia igual a raíz de X2 al cuadrado menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y aquí entonces también era igual a raíz de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Entonces aquí, como el 1 es 0, entonces tendría que quedar, la distancia sería A igual a raíz de, aquí X2 menos X1 por X2 va a ser X, menos X1 que es 0, al cuadrado más Y2 va a ser en este caso Y más, menos Y1 que va a ser 0, al cuadrado. Entonces vamos a tener A igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. O sea, simplemente A va a ser igual a la raíz de X cuadrado más Y al cuadrado. Y si elevamos al cuadrado, tendríamos que X cuadrado más Y cuadrado igual a cuadrado. Y ese, digamos, dice que es si yo tengo otro punto aquí, esto tiene a qué distancia está esto, del 10 al 3,8 por aquí. Si yo aquí pongo otro punto aquí, ¿sí? Pongo otro punto aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. Cualquiera de esos puntos cumple la misma ecuación, ¿no? Va a ser XY, 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 entonces va a ser A y va a ser la misma distancia. Entonces va a resultar que esta ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a cuadrado sirve para todos esos puntos. Vamos a ver entonces de aquí. Si yo saco mi y aquí calculo, lo pongo, me salió muy grande, ¿sí? Ese es A,
Entonces, yo puedo dar una vuelta completa y voy a estar encima de todos los puntos que he dibujado. Y esta es una circunferencia con centro en el origen y radio A. Entonces, esta había sido la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio A, porque sirve para cualquiera de los puntos, para todos los puntos que están a distancia A del centro. Ahora, yo podría decir, hacer general esto. Resulta que aquí estamos son los puntos X y Y. Aquí está el centro, HK, y la distancia del centro, es HK. Entonces, también estos puntos, o sea, la distancia de aquí a acá, ser A, va a ser igual a la raíz cuadrada de X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado, donde este es X2, este es X1, este es Y2, este es Y1. Entonces, esta ecuación, X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a cuadrado, es la ecuación de una circunferencia que tiene centro en HK y tiene radio A. Y esta que es más sencillita, X cuadrado más Y cuadrado igual a cuadrado, es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. Se guarda. Aquí está haciendo el dibujo. Yo tengo clase de dibujo ahorita a las 11 y en la U voy a estar en el 224, creo que me toca. O en la 4, me parece, no sé. Entonces, vamos a volver a compartir. ¿Qué dice aquí de esto? Dice que entonces si A es una cantidad mayor que 0, y esto a cuadrado, entonces X cuadrado más Y cuadrado representa todos los puntos. Vamos a, aquí voy a poner así, que aparezca eso. Representa todos los puntos PXY, cuya distancia al origen es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, tal como que nos acabamos de hacer, igual raíz de A cuadrado. Esos puntos están sobre la circunferencia de radio A con centro en el origen. Como acabamos de dibujar, la representación gráfica de la ecuación de X cuadrado más Y cuadrado igual a cuadrado es la circunferencia. ¿Así? La distancia al origen de todos los puntos X y Y, cuyas coordenadas satisfacen la desigualdad X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que A cuadrado. ¿Dónde está? El menor o igual a A. Entonces, la representación gráfica de esta desigualdad van a ser todos los puntos que están aquí adentro. ¿No? Porque si la distancia, si la circunferencia es X cuadrado más Y cuadrado igual a cuadrado, si la distancia no es A sino que es menor, entonces vamos a tener esta ecuación. Va a ser de los puntos que están aquí adentro. Entonces, esta desigualdad se refiere a los puntos que están
al interior de la circunferencia, cuyo radio es A y cuya distancia al origen es menor que A. También se refiere a los puntos que quedan sobre ella, porque dice menor o igual. Si dijera solo menor, quiere decir solo los puntos de adentro. Sí, la tarea 1, ejercicios 2, ejercicios celeste. En los ejercicios de 1 a 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en celeste, dice una partícula se mueve desde A a B en el plano coordenado, encuentre los incrementos delta X, delta Y de las coordenadas de la partícula y también encuentre la distancia de A a B. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer conmigo el 1. Encontrar los incrementos. La partícula se mueve de A a B. Aquí no dicen que dibujemos, ¿no? Pero de todas maneras podemos hacer un poquito. Dice menos 3,2. Con 2. Incrementos y distancia. Entonces voy a dejar de compartir. Vamos a poner esto. Así. Entonces ahora estoy aquí abajo. Pero no me acuerdo cuál era el aquí. Entonces 2. Entonces sería menos 3, 2, punto A. ¿Y otro punto? ¿Alguien puede decirme? No. Todo el mundo duerme. Entonces sería menos 1 con menos 2. Vamos a dejar de compartir menos 1 con menos 2. Menos 1. Okay. Con menos 2. Abajo. Y sería B. Entonces, si se ha movido desde A a B, sí, es eso que se ha movido, digamos, con una flecha. Delta X va a ser X final menos X inicial. También va a ser igual a X2 menos X1. Y aquí en el ejemplo va a ser X de B menos X de A final, porque se ha movido de A a B. Y aquí en este caso, este de aquí es menos 1 con menos 2. Y este es menos 3,2. Entonces va a ser delta X, va a ser X de B menos 1 menos X de A, que es menos 3. O sea, es menos 1 más 3 igual 2. Y delta Y va a ser Y de B final menos Y de A inicial. Y de B es menos 2 menos el Y de A, que es 2, va a ser menos 4.
Esto quiere decir que se ha movido 2 a la derecha y se ha movido 4 hacia abajo. 2 a la derecha y 4 hacia abajo. ¿No? Delta X 2 a la derecha es más 2 y 2 hacia abajo es menos 4. Y aquí entonces la distancia de se eleva a la raíz cuadrada de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Es raíz de 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado igual raíz de 4 más 16. Raíz de 4 menos 4 es menos más 4 16 igual raíz de 20. La raíz de 20 es raíz de 5 por 4. Entonces la raíz de 5 por la raíz de 4. La raíz de 5 por 2 igual 2 raíz de 5. Pero un ratito, mis perros no dejan trabajar aquí. Había alguien en la puerta y los perros no me dejan trabajar. Entonces ya saben, se ha movido desde A hasta B. Entonces ha avanzado delta X2 y delta Y menos 4 hacia abajo. Entonces, delta X es positivo, se avanza hacia la derecha. Delta Y es positivo, se avanza hacia arriba. Y si no, es negativo. Entonces vamos a volver a compartir porque la hora se nos acaba a las 9:15. Entonces aquí vamos a hacer así. Entonces la tarea es hacer eso con estos dos. Y después dice, describe las gráficas de las ecuaciones de los ejercicios 5 a 8. Dice, describir qué cosa es esto. Entonces yo voy a describir, ¿cuál? Voy a describir las 6. Dice, ¿cómo hay que describir? Esta es la ecuación de una circunferencia, con centro en el origen, y radio raíz de 2. Entonces ustedes tienen que hacer esto también, así como yo. Tienen que dice describa, tienen que describir qué cosa es esto. Y esta es la ecuación de una circunferencia, la mía, la número 6, con centro en el origen y radio raíz de 2. Entonces ustedes tienen que describir qué cosa es el 7 y qué cosa es el 8. Pendientes, rectas e intersecciones con los ejes. Traza los puntos 9 a 12 y encuentra la pendiente y de la recta que determina. Tenemos estos conceptos que no los tenemos todavía. Entonces vamos a partir con conceptos nuevos también, volando. Entonces rectas. Pues vamos a tener, a ver aquí, así rectas en el plano. Esa es la número 7, de 0, 7. Si tenemos una recta sobre el plano, le podemos llamar la recta L mayúscula. Y entonces, esta recta, si tiene dos características, bueno, es una línea recta, si nosotros ponemos una regla, la podemos trazar con regla, pasa por el punto B, 0B, ¿no? A ese punto le llamamos el intercepto, o el eje Y, es el punto 0B. Y tiene inclinación alfa. Entonces, alfa se llama la inclinación, o el ángulo de inclinación de la recta. Si la contamos hacia arriba, es positivo el ángulo de inclinación. Si lo contamos hacia abajo, es negativo. Entonces, se define también la pendiente de la recta, que es la tangente del ángulo alfa.
Si nosotros aquí trazamos este triangulito auxiliar con un punto XY de la recta y el punto 0B, entonces tenemos este triángulo auxiliar donde aparece el ángulo alfa, y aquí también aparece el ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo de inclinación contra el eje X y también contra cualquier eje que sea paralelo al eje X, ¿no? A ese le llamamos entonces el ángulo alfa. Entonces, a la tangente de alfa le vamos a llamar pendiente de la recta. Y va a ser cateto opuesto, porque va a ser una tangente, entonces va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente. Cateto opuesto en nuestro triangulito, esto es, hasta aquí es Y, y hasta aquí es B, entonces va a ser Y menos B, dividido por el cateto adyacente que vale X. Entonces, Y menos B partido por X, eso es M, es la pendiente de la recta. Entonces, si despejamos Y, tendríamos Y menos B igual a M por X. Aquí pasando X a este otro lado, tendríamos Y menos B igual a M por X. Y ahora dejamos fuera la Y, tendríamos Y igual a M por X más B. Y esta es la relación de, la ecuación de una recta, ¿no? Y la recta en realidad también es una función, o sea que es un conjunto de puntos X, Y, tales que X pertenece a R, el dominio, Y pertenece a R, el dominio de imagen, y la regla de correspondencia es Y igual a MX más B. Así que se encuentran los valores de Y para cada punto X. Por ejemplo, para la recta L1, 2/3 de X más 1, la recta tiene su intersección con el eje Y en el punto 0,1, dice más 1. Entonces se intersecta con el eje Y en el punto 0,1 y tiene pendiente los tercios. Tiene ese valor de tercios. Es decir, que para encontrar un nuevo punto podemos avanzar posibilidades infinitas. Entonces vamos a ver la ecuación general Y igual mx más b. Es una recta de intercepto B, intercepto con el eje Y. Con Y y M pendiente. Que va a ser igual a tangente de alfa. Igual cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces, queremos, ejemplo, la recta Y igual 2/3 de X más 1. Entonces, de aquí, 2/3 de X más 1, vamos a dejar de compartir. Vamos a abrir aquí. Tenemos, entonces, mi recta. Aquí tenemos Y igual 2X más 1, 2/3 de X más 1. Queremos saber cómo es esta, dibujamos la recta. Entonces, aquí vamos a pasar, ese va a ser el eje Y. Y vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 3, para abajo, menos 1, menos 2, menos 3, al plano, va a ser menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, allá, 4, 5. Entonces mi recta Y igual a 2/3 de X más 1 va a ser parte de 1, que es 1, pasa por ahí. Dice que la pendiente aquí M
es igual a 2/3. Este es el avanza 3 y sube 2. Es el cateto opuesto. El cateto adyacente. Entonces, 2/3 avanza 2. No, avanza 3 y sube 2. Entonces, de aquí vamos a avanzar 3. 1, 2, 3. Y subimos 2. Entonces, encontramos un nuevo punto de la recta. Y aquí, de nuevo, podemos avanzar 1. Avanzamos 3. Ahí. Y subimos 2. Entonces, esto va a ser por aquí. Me bajo aquí. Ahí. Sí. Pues, aquí. Entonces, ahora, para que no se confunda, vamos a pintar de rojo. Y esta va a ser mi recta. Es la recta L. Es mi recta L. También fíjense que puede buscarse, en vez de avanzar 1 y subir 2, podemos retroceder, no avanzar 3 y subir 2, podemos retroceder 3 y bajar 2. Entonces, si bajamos 2, bajamos 2, 1 y 2 aquí. Retrocede 3 y bajamos. De aquí de nuevo, retrocede 3 y baja 2. Entonces, la manera de encontrar los puntos sobre la recta L. Entonces, de eso está hablando ver a compartir pantalla. Entonces, eso sería, aquí nos ha dibujado que no hice yo. El resto del tema lo encuentran en la página 272. Vamos a hacer esto el próximo día. El resto de las rectas vamos a dibujar en próximo miércoles. En la tarea del B08, tarea también dibujar todas esas rectas sobre una gráfica. Hacemos un eje bien bonito, bien hecho. Dibujamos todas las rectas de L1 hasta L8 igual, con el mismo método. También hay otras rectas que están dadas de otra manera, pero esas las vamos a ver el miércoles en clase. Entonces, de aquí nos movemos a lo que estamos viendo aquí. Esa no, es el 6. Aquí estamos viendo esta, ¿no? Y se encuentra pendientes rectas e intersecciones con los ejes. Y se encuentra la ecuación para la recta vertical. A, la recta vertical, y B, la recta horizontal, que pasan por el punto A celeste. Aquí están dando un punto vamos a hacer aquí otra vez. Tenemos entonces, yo voy a hacer el punto, el ejercicio 13. 1 y 4, menos 1 y 4 tercios. Ejercicio 13, que es sí, menos 1, 1, y 1,
2 y 4 tercios. Aquí. 1, 2, 4 tercios. Entonces voy a mostrar el punto es el punto menos 1, 4 tercios. Y dice, encuentra la ecuación de la recta vertical y la recta horizontal. Dejamos de compartir. Entonces ahora estamos aquí. Me dan el punto menos 1 con 4 tercios. Menos 1 y 4 tercios es este que está aquí. Entonces menos 1, 4 tercios es este. Entonces vamos 1 por acá. Este de aquí es el punto menos 1 y 4 tercios. Menos 1 y 4 tercios para arriba. Entonces dice, encuentre la ecuación A de la recta vertical. Entonces hay dos rectas. Hay una recta vertical que pasa por aquí. Esa. L1 o L vertical. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta recta L vertical? Se llama la recta L vertical. Se llama X igual menos 1. Así se llama esta recta. Todos los puntos de la recta valen X igual menos 1. Este punto también es un punto de la recta. ¿No? Entonces, fíjense que es la ecuación de la recta, pero esta recta no es una función. Porque para menos 1 debería tener una sola imagen. Pero tienen millones de imágenes porque todos los puntos están a distancia menos 1 del eje Y. Esa es la recta vertical. Dice, encuentre también la ecuación de la recta horizontal. La recta horizontal, ¿dónde está? No te veo aquí. Esta es la recta horizontal que pasa por el punto. Vamos a llamarle esta la LH. Recta horizontal. Y la ecuación de la recta horizontal, ¿cuál será? Esta. Y igual 4 tercios. Entonces, la vertical es X igual menos 1. Y la recta horizontal se llama Y igual 4 tercios. Esas son las dos rectas, horizontal y vertical, que pasan por el punto de la. Pensé que lamentablemente no vamos a terminar este cuadernillo, pero pueden, el cuadernillo 05, pueden imprimirlo para que lo veamos el miércoles. Entonces aquí, fíjense, tenemos una recta horizontal y una recta vertical. ¿Qué pasa? Y ustedes tienen que hacer lo mismo, pero con este ejemplo, con 14. Y te pueden hacer también con 15 y con 16 para ver que dominan bien lo que están pidiendo. Ahora, escribe una ecuación para un recta discreta, celeste. Esto queda pendiente, porque todavía tenemos que hacer tenemos que adelantar el tema de rectas. Entonces, conmigo quedamos hasta aquí y nos vemos. Vamos a dejar esto. Vamos a compartir. Dejar de compartir. Vamos a poner la vista de la galería. Vamos a poner la cámara para que se me vea a mí un ratito. Bueno, levanten la mano todos los que están despiertos, incluyendo a doña Joana Vaca. Doña Joana Vaca duerme. ¡Yuhu! Sí, estoy buscando el emoji. Ya. Luis Copa, Faustino Rivera, etcétera, todos están muy bien. Entonces, ustedes lo han querido. Nos vamos a encontrar el miércoles allá en la universidad para trabajar. Pues llévense su texto para que así yo no necesite repetir las cosas. Está escrito en el texto, solo lo voy a leer, lo voy a comentar
pero no lo voy a escribir solo pizarra. Os lleve cada uno su texto. Pueden también impriman los cuadernillos, porque allá no vamos a tener cuadernillos. ¿Está bien? 2, 4, 6 que no están durmiendo. El resto duerme. Elmer Cuchayo, Rosa Somero, Ariel Susano duerme. Visa también. Inge, una preguntita, ¿en qué aula se va a pasar clase? Y la hora que nos toque, yo ahorita no sé cuál es, pero Fíjate en la boleta. en tu boleta dice ahí qué aula es. Yo creo que el martes debe ser en el 225 y aula no sé qué hora. Pero es en el 225. Y segundo piso, me parece. ¿Ya? Como la tarea 1, ¿no, Inge? Sí, Para pues, el tarea martes. 1, pero hay una parte que no se va a poder terminar, que es la de las rectas. ¿Ya? Es lo que acabo de mostrar yo. Muy bien. Nos vemos entonces el miércoles tempranito, 7 en punto de su entrada.